John era un hombre de mediana edad, con el cabello ya comenzando a encanecer y un aire de cansancio que reflejaba las luchas de la vida. Había perdido su trabajo y, con él, la estabilidad que había construido durante años. Buscando un cambio desesperado, encontró un anuncio en línea. Se busca vigilante nocturno para una antigua fábrica. La oferta prometía un buen salario, y John, con deudas acumuladas, no pudo resistir. Al llegar a la fábrica, John sintió un escalofrío recorrer su espalda. El edificio era enorme, una estructura de ladrillo desgastado que parecía haber sido abandonada por décadas. Las ventanas estaban cubiertas de polvo, y las puertas chirriaban como si protestaran por su presencia. La oscuridad del interior era densa, como si el lugar estuviera atrapado en un eterno ocaso. El gerente, un hombre de aspecto inquietante llamado señor Thompson, lo recibió con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Thompson era delgado y alto, con un aire de autoridad que imponía respeto y temor a partes iguales. Su voz era suave, pero había algo en su tono que enviaba escalofríos por la columna de John. «Bienvenido, John. Te mostraré el lugar. Tu turno es de 11 de la noche a 7 de la mañana, y la paga es buena, pero aquí las cosas son un poco diferentes». Mientras caminaban por los pasillos vacíos, Thompson le mostró las diferentes áreas de la fábrica, las líneas de producción oxidadas, las máquinas cubiertas de polvo y los rincones oscuros donde la luz apenas llegaba. A medida que lo guiaba, John se reía para sí mismo, pensando que tal vez estaba exagerando su inquietud. «Es solo una fábrica vieja», se decía, tratando de ahuyentar sus propios temores. Al final del recorrido, Thompson se despidió y John se quedó solo. Decidió instalarse en la oficina de vigilancia, un espacio pequeño con un escritorio desordenado y una lámpara parpadeante. Mientras se acomodaba, su mirada se posó en un viejo cuaderno que yacía abierto sobre el escritorio. Curioso, se acercó y comenzó a leer. Las páginas estaban llenas de reglas, y cada una de ellas parecía más extraña que la anterior. «Nunca te des la vuelta. Si sientes que alguien te sigue, no mires atrás. Lo que hay detrás de ti no debería ser visto. No importa cuán fuerte sea tu instinto, desobedecer esta regla puede invocar lo que acecha en la oscuridad. Las sombras tienen formas que no deberían existir en el mundo de los vivos. No hables con las sombras. Ellas responderán, pero no te ayudarán. Son eco de lo que ha pasado aquí. Si llegas a escuchar murmullos o risas apagadas, no caigas en la tentación de responder. Cada palabra intercambiada te ancla más a su mundo, y puede que nunca regreses. Cada vez que escuches un golpe, no lo investigues. Podría ser algo que no debería estar aquí. Los golpes pueden parecer simples, pero son señales de advertencia. Cada uno puede ser un aviso del propio lugar, alertándote de que lo que habita en él no desea ser descubierto. A las 3 de la mañana, cierra los ojos y no los abras hasta las 3:05 de la mañana. Es crucial que no veas lo que acecha. A esa hora, las barreras entre mundos se desvanecen. Lo que se manifiesta no es para ser visto. Sus ojos buscan los tuyos, y mirarlos podría costarte la cordura. Si escuchas risas infantiles, no ignores la regla del frío. Debes tocarte el pecho 3 veces y murmurar, «No hay juego aquí». Las risas pueden sonar inocentes, pero son un canto de sirena. Los niños que juegan en la oscuridad no son de este mundo. Su alegría oculta un propósito macabro. No permanezcas más de 1 hora en la sala de control. Si lo haces, el otro guardia nocturno llegará, y no podrás saber cuál es su intención. La llegada de este guardia es un signo de advertencia. Aquellos que se quedan demasiado tiempo a menudo desaparecen, y el nuevo guardia puede no ser lo que parece. Si rompes 1 o más reglas,
Huye a la sala de control. No mires atrás, y no te detengas hasta llegar allí. La sala de control es el único refugio seguro, un lugar donde puedes recordar tu humanidad. Si sientes que las sombras te rodean, correr puede ser tu única salvación. Nunca vayas al sótano. Si oyes susurros provenientes de allí, es mejor no acercarse. El sótano es donde residen los secretos más oscuros de la fábrica. Lo que susurra en la penumbra no tiene compasión. Aquellos que entran a su reino a menudo no regresan jamás. John leyó las reglas y, aunque le parecieron absurdas, no pudo evitar reírse un poco. ¿Qué es esto? Una película de terror, se dijo, sintiéndose algo aliviado. Sin embargo, la risa se le congeló en los labios cuando se instaló en la recepción, rodeado de la ominosa maquinaria que parecía cobrar vida con cada sombra que se movía. Las horas pasaron lentamente, y el silencio se volvió ensordecedor. A las 3 de la mañana, la atmósfera cambió. John sintió un escalofrío recorrer su cuerpo mientras el sonido de risas infantiles resonaba en el aire, suaves y burlonas. Recordando la regla, rápidamente cerró los ojos, apretándolos con fuerza. Pero, a medida que el reloj se acercaba a las 3:05 de la mañana, una mezcla de curiosidad y desafío se apoderó de él. La risa sonaba más cercana, más seductora, como un eco que lo llamaba. Solo un vistazo, pensó, no puede ser tan malo. A las 3:01 de la mañana, John abrió los ojos y giró la cabeza hacia el pasillo. El aire se había vuelto denso y frío, y la luz parpadeante de la lámpara proyectaba sombras alargadas que danzaban como si tuvieran vida propia. De repente, las risas se detuvieron y un silencio abrumador llenó la sala. John sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. En ese instante, algo emergió de las sombras, una figura delgada, con ojos enormes y vacíos que reflejaban una oscuridad inquietante. Su piel era pálida y arrugada, y su boca, llena de dientes afilados, se estiró en una sonrisa grotesca. El monstruo se acercó lentamente, como si disfrutara de su terror. «¿Por qué no miraste hacia atrás, John?», susurró, su voz un eco desgarrador. La criatura se acercó más, y John sintió que el pánico se apoderaba de él. Las risas infantiles regresaron, retumbando en su mente como un coro macabro. Con el corazón latiendo frenéticamente, John recordó la regla que había quebrantado. Se giró y corrió hacia la sala de control, pero las sombras se arremolinaron a su alrededor, tratando de atraparlo. El aire se volvió pesado y cada paso se sentía como un esfuerzo titánico. Al llegar a la sala de control, se dio cuenta de que el lugar estaba en penumbra, con la única luz de una lámpara que parpadeaba. Se sentó frente a un monitor que mostraba imágenes de las diferentes áreas de la fábrica. Su pulso se aceleró al ver que una figura oscura merodeaba por los pasillos. Era un segundo guardia nocturno, uno que no había conocido. Este guardia tenía una presencia perturbadora. Sus movimientos eran sigilosos y fluidos, como un depredador al acecho. John sintió que el miedo lo invadía. No podía confiar en él. Algo en su mirada, en la forma en que observaba los monitores, le decía que no era simplemente un colega, sino un ser que disfrutaba del terror ajeno. Mientras John trataba de tranquilizarse, el otro guardia giró su cabeza y miró directamente a la cámara, como si sintiera la mirada de John. Una sonrisa torcida se dibujó en su rostro. Era un hombre con un aspecto desaliñado, ojos hundidos y un aire de locura que lo rodeaba. «¿Te gusta lo que ves?», murmuró, su voz resonando en el interior de la mente de John. En un arrebato de pánico, John se levantó y salió de la sala de control, decidido a buscar una salida. La risa infantil volvió a sonar, y él sabía que no podía ignorarla. Corrió por los pasillos, sintiendo la presencia del otro guardia acercándose, como un lobo acechando a su presa. Cada paso resonaba en el vacío de la fábrica, y las sombras parecían cobrar vida.
alargándose y retorciéndose a su alrededor. Mientras corría, un golpe resonó en la pared a su derecha. John se detuvo en seco, recordando la regla de no investigar. Pero algo dentro de él quería saber qué había allí. El horror se mezclaba con la curiosidad, y una voz en su cabeza lo instaba a mirar. Finalmente, llegó a una de las habitaciones más antiguas, llena de maquinaria cubierta de telarañas. Las risas se hicieron más fuertes, resonando en su mente como un eco que prometía revelaciones prohibidas. John se asomó a la ventana y vio al guardia oscuro que se acercaba, moviéndose de forma siniestra entre las sombras. En ese instante, supo que no podría escapar. En un impulso desesperado, John decidió enfrentarse al guardia. Se dio la vuelta y se preparó para correr de nuevo, pero cuando se volvió, la figura oscura ya estaba allí, mirándolo con esos ojos vacíos. «Pensaste que podías escaparte», dijo el guardia con una sonrisa retorcida. «Aquí, el miedo es un festín, y tú eres el plato principal». Con horror, John comprendió que había caído en una trampa, que las reglas no eran solo advertencias, sino presagios de un destino inevitable. La criatura detrás de él empezó a acercarse, su sonrisa grotesca iluminada por la luz tenue de la fábrica. «Ahora, ven a jugar», murmuró, y John supo que no habría retorno. La criatura detrás de él comenzó a acercarse, su sonrisa grotesca iluminada por la luz tenue de la fábrica. John sintió un frío helado recorrer su espalda, pero no podía moverse. «Ahora, ven a jugar», murmuró, y en ese momento supo que no habría retorno. Desesperado, John recordó la regla de huir hacia la sala de control. Se giró y corrió, sintiendo como la oscuridad lo perseguía, susurros burlones resonando en su mente. Las risas infantiles se intensificaban, llenándolo de un terror paralizante. Al llegar a la sala de control, giró la manija, pero la puerta estaba cerrada. Sintiendo que el pánico lo consumía, miró hacia atrás. La figura del otro guardia se acercaba, su sonrisa retorcida y sus ojos llenos de una locura palpable. «No hay salida, John. Te he estado esperando», dijo con un tono que hacía eco de promesas de sufrimiento. En ese instante, las luces comenzaron a parpadear y el aire se volvió denso, como si la misma fábrica respirara. Recordó las reglas: no permanecer más de una hora en la sala de control, no abrir los ojos a las 3 de la mañana. Cada advertencia resonaba en su mente, un recordatorio de que había cruzado una línea que no debía haber traspasado. Sin pensar en las consecuencias, John se lanzó hacia el pasillo, pero las sombras lo rodeaban, y un eco de risas lo seguía. Sintió que algo frío y suave se enredaba en sus piernas, intentando detenerlo. Justo cuando creía que lo había perdido todo, se dio cuenta de que podía oír susurros llamándolo por su nombre, prometiendo alivio. Finalmente, encontró una puerta lateral que conducía al sótano, el lugar que había sido prohibido. Pero en su desesperación, no tuvo otra opción. Al abrir la puerta, un olor a moho y humedad lo golpeó. Las paredes estaban cubiertas de extrañas marcas y símbolos, como si algo oscuro hubiera estado allí antes. Al descender las escaleras, una sensación de inquietud lo invadió. Al fondo, vio una figura encorvada, con la cabeza agachada. Se acercó, y cuando la criatura levantó la mirada, John sintió que se le helaba la sangre. Era una versión distorsionada de sí mismo, con ojos vacíos y una sonrisa cruel. «Bienvenido a casa», susurró. De repente, comprendió que la verdadera naturaleza del trabajo no era vigilar, sino ser vigilado. El otro guardia, que ahora se erguía detrás de él, era el maestro de ceremonias de este horror, y John había sido elegido para convertirse en una de las sombras que atormentaban a los siguientes vigilantes. Sin poder contener su grito, se dio la vuelta, pero ya era demasiado tarde. El sótano se llenó de ecos de risas y gritos, y John sintió que la oscuridad lo consumía. En un instante,
Lo último que vio fue la grotesca sonrisa de su doble, quien avanzaba hacia él con la intención de reclamar lo que le pertenecía. La fábrica volvió a abrir. Al poco tiempo, un aviso apareció. El puesto de vigilante nocturno estaba disponible de nuevo, y en el aire pesado, las sombras susurraban, esperando a la próxima víctima que, como John, caería en su trampa. El reloj marcaba las 3 de la mañana, un ciclo interminable de horror que jamás terminaría.